Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Buenos días, hermanos y hermanas, que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar los corazones de cada uno. Estamos iniciando el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática. Les habla su amigo y servidor Javier Segura. La lección número 1 para toda esta semana de la guía de estudio de la Biblia. La lección 1, Jesús gana, Satanás pierde. Para memorizar, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Les invito a orar para dar inicio al estudio de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, oh Padre, por la noche de descanso. Tú eres el creador y redentor nuestro. Buscamos tener comunión contigo para disfrutar del refrigerio de tu espíritu y ser transformado por la gracia preciosa que Cristo manifestó y sigue manifestando en nuestro favor. Te suplicamos, oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos siga asistiendo en el día de hoy al estudiar tu palabra. Es necesario que tu Espíritu obre junto al estudio de las Escrituras, si no, no podremos comprender ni apreciar, ni mucho menos creer y obedecer tus santas Escrituras. Ayúdanos, Señor. Danos a conocer tu santo carácter, tu pureza y santidad, para que creyendo en ti tengamos vida, que confiando en tu amor manifestado en la cruz podamos ser transformados a tu imagen. Gracias, Dios nuestro. Los problemas y dificultades diarias, los retos, tentaciones y pruebas solo pueden ser vencidas desde la cruz del Calvario. Escondido el yo en Cristo y Cristo manifestándose por nosotros, por fe. Ayúdanos, Señor, que así sea. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, jueves 30 de marzo, la lección 1 nos trae el estudio El remanente de Dios en el tiempo del fin. Una de las verdades más extraordinarias de las Sagradas Escrituras es el concepto de un remanente. Dios tiene un remanente, es decir, un residuo fiel en medio de la apostasía, es decir, traición y abandono de Dios en general. Cuando el mundo le da la espalda a Dios, hay almas en todas partes que responden a la gracia de Cristo y se dejan atraer por su amor y su bondad. Es la gracia de Cristo obrando en el corazón que despierta amor y lealtad en los corazones de los que se dejan así salvar, de los que se rinden a Dios. Y Dios nunca ha dejado, ni aun en las épocas más oscuras y terribles de la historia humana, nunca ha dejado de tener testigos humanos, hijos fieles que responden a su gracia. Y en Apocalipsis 12:17 se encuentra el remanente del tiempo del fin. Después de 1798, la iglesia, que está simbolizada por la mujer que huyó al desierto y que el dragón intentó ahogarla con las aguas que lanzó de su boca, esta se destaca en este versículo un grupo que se identifica por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Dios tiene un pueblo después de 1798, después que la supremacía papal terminó, después que la persecución hacia la iglesia, a los valdenses, a los albingenses, a los reformados, tanto con John Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Juan Calvino y una playa de enorme de hombres y mujeres que se destacaron por su fidelidad y su empeño en conformar su vida a la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. De este modo, después de 1798, después que terminó la persecución papal, porque perdió el poder de mangonear, de dirigir a su antojo el poder político de las naciones. Reiteramos, porque el sistema político republicano y democrático capitalista hace separación de lo político y lo religioso, y hace que se limite la intervención, sobre todo en los países más desarrollados, y que se han librado casi total o totalmente del yugo católico. Lograron erradicar la persecución y la iglesia se vio en mejores condiciones. Pero la mujer como tal apostató. Y eso podemos verlo en Apocalipsis 17, como una mujer ebria, prostituta, no son dos mujeres distintas. Esta mujer de Apocalipsis 12 y la de Apocalipsis 17 es la misma mujer. Las iglesias que fundaran aquellos reformadores que fueron instrumentos del Espíritu Santo, en el cual destaca Martín Lutero y Juan Calvino, se prostituyó, ha ido abandonando paulatinamente, y las iglesias protestantes históricas y renovacionistas de recién articulación representan a esa Babilonia apóstata. Y en medio de la apostasía del cristianismo en general, las iglesias se resisten a avanzar en la luz que está en las Sagradas Escrituras. Las iglesias protestantes se resisten a ver luz en los mandamientos de Dios. Rechazan los mandamientos de Dios de plano, o alegan que solamente uno de ellos fue quitado en la cruz del Calvario. Se resisten a la idea de abandonar la doctrina de la inmortalidad del alma y el tormento eterno del infierno, y siguen insistiendo en que estas doctrinas son bíblicas cuando no lo son. Estas y otras doctrinas falsas, como no reconocer el sábado como día de reposo, sino que se aferran a la doctrina católica de que el domingo es el día de reposo, cuando no hay mandamiento en la Biblia para ello. Ante toda esa apostasía que se ha venido desarrollando, Dios se ha preservado un pueblo que tiene estas características, según Apocalipsis 12:17. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Entonces, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta es, ¿qué características del remanente de Dios, su iglesia en los últimos días, se encuentran en este versículo? Ya lo hemos dicho y lo reiteramos. Los mandamientos de Dios. Esos mandamientos que es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Todo gobierno tiene sus leyes, sus normas, y el gobierno de Dios no es la excepción. En el gobierno de Dios, que se caracteriza por el orden y la disciplina, con más razón tiene su norma y sus leyes. Y esas leyes son los 10 mandamientos, codificadas desde antes del Sinaí y bien expresada en el monte Sinaí en Éxodo 20, 1 al 17,
y Deuteronomio 5 y tantos otros lugares donde se mencionan individuales estos mandamientos y se desarrollan con mayor claridad en el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, donde Jesús exalta los mandamientos y demuestra su verdadero cumplimiento y lo abarcante que son. En esto se destaca el sábado, de entre ellos se destaca el sábado como día de reposo. Este mandamiento ha sido despreciado por las iglesias y se han aferrado a la doctrina católica de que porque Jesús resucitó en domingo, ese es el día de reposo, donde no hay un mandamiento bíblico. Y los protestantes, cristianos evangélicos, que alegan decir que su regla de fe y doctrina es la Biblia, no pueden hallar base bíblica sino retorciendo versículos y argumentando que como la mayoría de cristianos del pasado murieron reposando el domingo, bien pueden seguir descansando en él y que sería una tragedia social ir en contra de la sociedad establecida que tiene su trabajo de lunes a sábado y descansa domingo, desconociendo el mandamiento de Dios y desconociendo el espíritu de la reforma, el espíritu que le dio el origen al cristianismo reformado, que era una iglesia reformada siempre reformándose, y que la Biblia y solo la Biblia es su única regla de fe. La iglesia protestante sorprendentemente hacen excepciones a esta regla y obvian el mandamiento del sábado y no escudriñan con claridad, con prontitud, con insistencia y oración las sagradas escrituras y buscan de Dios la dirección y en vez de eso consultan a sus pastores y dirigentes como que de ello depende la salvación y que de ello depende la luz y no van directamente a la Biblia y a Dios en oración, contraviniendo el principio mismo del protestantismo. Por eso decimos que las iglesias protestantes han caído en la condición de Babilonia. Esa iglesia pura de Apocalipsis 12 llegó a convertirse en la ramera de Apocalipsis 17, que representa a la iglesia católica y a las iglesias protestantes. Hemos visto que en profecías la mujer significa iglesia. Una iglesia pura es una iglesia fiel a Dios. Una iglesia prostituta es una iglesia infiel a Dios. Y las iglesias protestantes, en su afán por desmeritar los mandamientos de Dios, han despreciado sus mandamientos y ante esa apostasía Dios ha suscitado un remanente, un residuo fiel que exalta los mandamientos sin dejar a un lado la fe de Jesús y el testimonio de Cristo. Hay quienes dicen que los que exaltamos los mandamientos queremos aferrarnos a la idea legalista de que somos salvos por obras, pero tal cosa no es cierta. Podemos afirmar que el sábado como día de reposo, guardarlo como Dios lo ha ordenado en su palabra, no es medio de salvación. O guardar el mandamiento que nos invita a honrar a nuestros padres o a respetar los bienes ajenos o librarnos y de la idolatría. ¿Es eso legalismo? Sabemos e insistimos siempre en estos estudios que solo por la fe en Cristo el hombre se salva. Solo por la fe en Cristo. Y ese es el centro del evangelio que predicamos, el evangelio bíblico. Pero la fe en Cristo no nos exime de la obediencia a la ley de Dios, a todos sus mandamientos tal cual están registrados en las Escrituras. Y por eso Dios suscitó un pueblo que Apocalipsis 12:17 identifica. Ese residuo fiel ante la apostasía de la iglesia cristiana en general, tanto católicos como protestantes evangélicos, Dios reserva un pueblo que sigue exaltando a Cristo como su Salvador personal, sin olvidar los mandamientos.
Si los judíos despreciaron a Cristo y exaltaron la ley, los cristianos modernos entonces hacen lo contrario, lo cual es otro error. Exaltan solo a Cristo y desprecian su ley, lo cual Cristo no hizo ni manda en sus escrituras, sino al contrario. El Señor nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice Juan, en primera de Juan 5, y sus mandamientos no son gravosos. Pero muchos quieren hacer ver que la ley de Dios, que la obediencia a los mandamientos es una carga pesada, cuando Jesús dice que sus mandamientos no son gravosos, no son carga. Quieren contradecir a Cristo en el afán inútil de desprestigiar la ley de Dios. ¿Cómo se manifiesta la realidad de Apocalipsis 12:17 en tu vida, en tu experiencia cristiana? Es decir, ¿de qué forma ves que el gran conflicto se desarrolla en tu vida? Pues lo vemos a diario. Satanás intenta desviarnos de la lealtad a Dios, de sus 10 mandamientos tal cual Él lo ha expresado en las Sagradas Escrituras, con teorías y doctrinas falsas y enseñanzas humanas. Quieren desviarnos, pero bien nos mantenemos aferrados a la cruz. Por la fe en Cristo, guardamos sus mandamientos y exhortamos a otros a que acepten a Cristo como su Salvador y guarden sus mandamientos también. Solo un pueblo guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hay muchos que dicen guardar los mandamientos, pero no tienen el testimonio. Otros tienen el testimonio, pero no guardan los mandamientos. De modo que solo hay un solo pueblo que cumple las dos características. Jueves 30 de marzo, la lección para hoy: el remanente de Dios en el tiempo del fin. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Padre celestial, concédenos tu Espíritu. Concédenos la gracia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y corazones, oh Dios, para que podamos servirte, honrarte y glorificarte por entero. Quedamos en tus dulces manos. Transfórmanos, oh Dios, vivifícanos y ayúdanos a ser de aquellos que tienen esas dos características: por fe en Cristo, guardar tus mandamientos y tener el testimonio de Jesús. Tu gracia infinita nos ha redimido y por fe y amor queremos corresponderte obedeciendo tus mandamientos. Todos, los 10, no 9, no 7, no 8, sino los 10 que tú has establecido tal cual, que incluye el reposo sabático. Gracias, Señor, por los méritos de Jesús. Te lo pedimos. Amén. La lección número 1 de esta nueva guía de estudio para este trimestre, abril-junio, se titula Jesús gana, Satanás pierde. Para memorizar: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Así ha llegado al final el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática. Les ha hablado su amigo y hermano Javier Segura, quien se despide deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.